cordial saludo. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y juntos poder estudiar una vez más el mensaje de la palabra del Señor. Si tienen sus Biblias, les voy a pedir que vayamos una vez más al libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 6 al 15, y leo yo este mensaje que dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviésemos en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Con eso en mente, vayamos en oración. Padre, una vez más te agradecemos y te damos las gracias por un día más de poder estudiar el mensaje de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Permítenos, Padre, reconocer que en Cristo Jesús tenemos, Señor, todo lo que necesitamos para esta vida espiritual. Gracias, Señor, porque a través de Él podemos venir a darnos cuenta, Señor, que estamos completos y que en Cristo Jesús, Padre, nosotros ahora podemos tener esa salvación y vida eterna. Te agradecemos por todo ello. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco, como dije anteriormente, por estar escuchando esta serie. La serie que está hablándonos sobre la suficiencia del cristiano en Cristo. Y hoy hablamos por la plenitud de su deidad en segunda parte. Repito, la suficiencia del cristiano en Cristo por la plenitud de su deidad, segunda parte. A través de la historia de este mundo, hemos oído de grandes estafadores que por medio de sus palabras y su mentira, su engaño, han cometido grandes desfalcos, no solamente, fíjese, económicamente, pero también morales. O sea, han defraudado a otras personas, haciéndoles creer que por medio de su palabra, por medio de sus razonamientos, pueden darles aquello que uno desea. Primeramente dinero, pero no solamente eso, sino, fíjese, fama, progreso, amor, trabajo, posesiones, espiritualidad. Y uno de ellos fue un italiano llamado Mario Ponzi. Él vivió en Boston, Massachusetts. Ahora, por medio de sus palabras y el deseo de sus clientes de invertir y de hacer mucho dinero, los estafó. Él les prometió que si invertían su dinero y sus posesiones por medio, ¿verdad?, de invertir en bonos postales en Europa, porque él era un inmigrante de Italia, les prometió que si invertían lo que invirtieran, ellos se los iba a devolver 6 veces más. Si invertían $1, $6. Si invertían $10, 60. Si invertían 100, 600. Si invertían 1000, 6000. Si invertían 10,000, 60,000. Y bueno, usted haga sus cuentas. Ahora, él lo hizo por un tiempo, pero él tomaba el dinero de otras personas y se los iba entregando hasta, ¿verdad?, que alguien se dio cuenta y obviamente lo denunció. Y fíjese que el Boston Press, el periódico de aquellos tiempos, en el año de 1831 lo expuso al público. Ahora, tristemente, muchos de aquellos que habían invertido con él y que habían soñado en que iban a tener una gran fortuna,
perdieron todo su dinero, perdieron todas sus posesiones. Ahora, ¿por qué? Por causa de la codicia, por causa de desear el dinero. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, esa no es nuestra enseñanza. Pero el punto es, ¿verdad?, que ha habido muchas personas que a través de su labia, a través del engaño, a través de querer hacer algo para ellos, han engañado a muchas personas. Y el apóstol Pablo, en esta carta de Colosenses que estamos leyendo, él responde a los creyentes de Colosas con esta poderosa carta, con esta que para nosotros es corta, tiene 4 capítulos, pero él les está hablando de la suficiencia que existe en el Señor Jesucristo. Como hemos visto en este capítulo 1 que hemos estudiado, en él habita toda la plenitud de la deidad, nos dice el apóstol Pablo. Una persona que recibe al Señor Jesucristo ha recibido todo, está completo. Por eso el Pablo les está diciendo a los creyentes de Colosas, todos aquellos que estaban usando palabras, filosofías, vanas sutilezas, estaban errados y solamente lo que ellos querían hacer era traer confusión, querían traer engaño. Estaban restando a la obra que el Señor Jesucristo había completado en la cruz del Calvario. Pablo les dice, ustedes están completos en Cristo Jesús y no necesitan agregar nada más. Con eso en mente, pues, primeramente, Cristo es mayor que todos los rituales del Antiguo Testamento. Pablo lo dice en el versículo 16, por tanto, así que, por lo consiguiente, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Recordemos una cosa, la ley del Antiguo Testamento puede ser dividida en 3 partes. Primeramente, tenemos las leyes civiles relacionadas con la vida de Israel. O sea, un estado, una nación debían de regirse de cierta manera. Tenemos las leyes ceremoniales y concernientes a la forma en que la nación de Israel adoraba a Dios, tanto en el tabernáculo como en el templo. Y después tenemos las leyes morales que indican los estándares éticos o morales que Dios desea ver, no solamente en la nación de Israel, pero también en todas las personas. Ahora, de acuerdo a estas 3 categorías, se dice que las leyes civiles y ceremoniales de la nación de Israel ya no se aplican a los cristianos. ¿Por qué? Porque fueron cumplidas cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Mientras que las leyes morales continúan en vigor. ¿Por qué? Porque el estándar bíblico moral de Dios nunca ha cambiado, no va a cambiar. O sea, sigue siendo lo mismo. No robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no tendrás otros dioses ajenos, no tendrás ídolos, etc. O sea, la ley moral está implantada en el corazón del hombre y por lo cual es necesario seguir practicando. Entonces, recuerde, en consecuencia de lo que se ha dicho ahí, por eso dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Aquellos que se habían convertido judíos al cristianismo, claro que tenían un apego a todas esas cosas y todavía, mis hermanos, muchos de ellos pues estaban confundidos. ¿Seguimos haciendo lo que hacíamos antes o seguimos haciendo lo que hoy se nos está encomendando? Cristo Jesús, cuando dijo, consumado es, Él cumplió con todas las demandas de la ley del Antiguo Testamento, de la ley ceremonial. Los creyentes estamos libres de los requisitos de estas leyes, de estas regulaciones. Ahora, por eso Pablo les recuerda, ustedes están completos en Cristo Jesús. Ustedes están en Cristo, están libres de la circuncisión, de guardar el sábado, de las observaciones de la ley.
Cristo cumplió con la ley. Él había sido clavado en la cruz del Calvario. Y como dije, cuando Él dijo consumado es, todo eso ha sido cumplido. Por eso el apóstol Pablo está sorprendido. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, ya no tienen que sujetarse, ¿verdad? En cuanto a esas cosas, podemos comer esto, podemos comer aquello. Días de fiesta debemos de observar todavía, ¿verdad? El sábado debemos de observar todavía ciertas fiestas. Y aún, dice, la luna nueva es que cada cierto periodo o cada vez que había luna nueva se les demandaba ofrecer ciertos ofrendas, sacrificios, y también dice días de reposo. O sea, ya no estamos nosotros, obviamente, ¿verdad?, obligados a guardar esas fiestas. Como dije yo, es muy posible que la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿verdad?, era algo que ellos no habían entendido. Pero es importante que una vez que se nos ha enseñado esto, nosotros ya no tenemos que seguir practicando y enseñando todas esas cosas. Aquellos, ¿verdad?, judíos que se habían convertido, debían ahora de poner su fe, su confianza en Cristo Jesús, y por eso Pablo está escribiendo a esta iglesia. En segundo, si uno está en Cristo, nuestra comunión solamente debe de ser con Él y nada más. Ahora, por eso dice, nadie, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien es todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, es importante, fíjese, que entendamos que la falsa manera de acercarnos a Dios que estos hombres estaban enseñando, también hoy puede afectarnos. Pablo está discutiendo con esos creyentes, pero nos dejó esta carta, ¿para qué? Porque nosotros, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Fíjense lo que dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Eso es lo que llamamos, mis hermanos, el mundo espiritual, el mundo del espiritismo, que no se nos ha permitido tener a ningún ser humano, pero especialmente a nosotros como creyentes. Recuerde, el primer y segundo mandamiento nos dice que no tendremos a dioses ajenos. No te inclinarás a imágenes hechas por hombres o manifestaciones de otro mundo. Y tristemente, mis hermanos, el espiritismo, que es la adoración a Dios o a otros dioses por medio de ángeles o por medio de espíritus y aún de visiones, es un error. Cuando digo es un error en cuanto a Dios, ¿por qué? Porque por eso se nos ha dado la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos todo el canon de la palabra de Dios, está completo. Nosotros no debemos de confiar ya, hermanos, en visiones, en cosas que obviamente no son bíblicas. El espiritismo, como dije, la adoración a Dios por medio de ángeles o espíritus, es algo que es prohibido. En Gálatas 1:8 nos dice el apóstol Pablo, él mismo, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice que sea anatema, o sea, sea maldito. La iglesia de Colosas, mis hermanos, tristemente había sido influenciada por enseñanzas gnósticas de hombres, ¿verdad?, que querían enseñar
cosas que obviamente no eran conforme a la palabra. Recuerden, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Juan, cuando Juan escribe, el gnosticismo era una enseñanza muy, ¿verdad?, difundida en Asia Menor. El gnosticismo simplemente, ¿verdad?, enseñaba, decía que si tan solo usted venía y usted estudiaba con estos creyentes, pues con estas personas que creían, ¿verdad?, de esa manera, ellos le iban a usted a enseñar, ¿verdad?, cosas que usted aún no podía entender. Y eso es algo que también las sectas enseñan. Recuerden, hay que tener cuidado con las sectas. Las sectas muchas veces nos dicen, bueno, si tan solo estudias con nosotros, nosotros te vamos a revelar cosas que tú no conoces. Déjeme decirle, si usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la Biblia, ahí está todo revelado. Se nos ha dado. No hay necesidad de revelación extra. Ya se nos ha dado. Dice las palabras, entrometiéndose en cuanto a lo que no he visto. O sea, aquí está refiriéndose a visiones que tenían que ver con el reino espiritual, pero un reino muy diferente al reino físico. Y algunos de estos cristianos o de estos creyentes o de esta gente que se había infiltrado en la iglesia afirmaban tener cierto tipo de visiones espirituales o visiones de ángeles. Y tenemos que tener cuidado, como dice Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio que es diferente al que nosotros conocen, sea él, ¿verdad?, puesto por anatema. O sea, eso ha acontecido y va a acontecer. Mucha gente reclama, mis hermanos, tener ciertas visiones, que habla con Dios, que ve ciertas cosas. Bueno, ya la palabra de Dios nos ha sido dada. Lo que Dios ha querido revelar es suficiente y debemos de confiar en su palabra. Los colosenses empezaron, mis hermanos, a centrarse en esas visiones. Y supuestamente había ángeles que afirmaban, ¿verdad? Algunos de ellos afirmaban que estaban viendo ciertos ángeles que se les estaban apareciendo. Y obviamente eso no es bíblico. Mire, es posible que esto está relacionado en esos tiempos, porque en el área donde estaba la iglesia de Colosas, estaba la iglesia de Hierápolis, Asia Menor, se creía, ¿verdad?, que el arcángel Miguel era el protector de esa área, porque constantemente había temblores, constantemente había terremotos que sacudían a esa área y ellos se encomendaban a ese ángel. Ahora, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Dios, nosotros nos encomendamos y nos protege, y Dios nos protege. Cuando la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Él es el único a quien nosotros debemos de honrar y glorificar, así es. De hecho, mire, le leo yo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. El apóstol Juan tiene una visión. Le está revelando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis. Ahora, él está hablando con un ángel y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, este mismo ángel, ¿verdad?, que lo está acompañando y le está mostrando lo que ha de acontecer en los últimos tiempos, él mismo le está diciendo, no me adores a mí, adora a Dios. Yo soy igual que tú, soy consiervo tuyo. Por eso, mis hermanos, nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener solamente esa comunión con Cristo, con Dios, ¿verdad?, y nada más. En tercero, si uno está en Cristo, ya no hay necesidad de rituales espirituales y religiosos de los hombres. Versículos 20.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviésemos en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno en contra de los apetitos de la carne. Pablo está diciendo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque esas reglas y rituales eran problemáticas, no honraban a Dios. Y algunos creyentes estaban siendo, ¿verdad?, arrastrados ¿a qué? A guardar esas reglas, esos rituales, que ya no había necesidad, mis hermanos, de seguir guardándolos. Esos falsos maestros estaban desviándolos de la atención que debían de enfocar en Cristo Jesús. Por eso les dice, ¿verdad?, tales cosas como no manejes, no gustes, ni aun toques. O sea, la palabra ahí manejar no quiere conducir carro. Quiere decir, ¿verdad?, manipular, o cuando uno tiene, ¿verdad?, cómo maneja uno ciertos objetos. Por ejemplo, alguien te pregunta, ¿y cómo manejas el cuchillo? Bueno, ¿cómo es que tú controlas el cuchillo? No gustes, ni aún toques. O sea, fíjese cómo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque estos maestros, estos falsos maestros pueden engañarnos. Por ejemplo, yo he escuchado gente que me ha dicho, la televisión es mala, el teléfono es malo, la tablet es malo, esto es malo. O sea, hermano, en sí, lo que es malo, ¿verdad? No es tanto la televisión, no es tanto, ¿verdad?, el teléfono, el tablet. Lo que es malo es lo que uno ve en esas cosas. Y mi corazón me puede engañar. Y sí tenemos que tener cuidado lo que vemos en la televisión, lo que hablamos en el teléfono, lo que decimos, lo que vemos, lo que hacemos. Eso es lo que debemos de tener cuidado. Pero hermanos, si vamos a tener ciertas cosas, debemos de usarlas todo. Lo debemos de hacer para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esas reglas y rituales no deben de ser el foco de la atención y la vida de nosotros. No estamos ya llamados a guardar esas reglas, esos rituales. Debemos de dar gracias a Dios y decirle gracias por esos alimentos, gracias por esto que tú nos has dado. Hermano, igual, o sea, el problema es lo que llamamos el legalismo. Cuando viene gente y te dice, oh, es que tú ya no debes de comer carne de puerco, es que tú debes de circuncidarte, es que debes de guardar el sábado, es que. Todo eso, mis hermanos, es problema con el legalismo, es peligroso, es herético. ¿Por qué? Porque aparta al creyente de la obra de redención y justificación que nos ha sido dada por el Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Dice, ¿verdad? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. O sea, igual, mortificar la carne, mis hermanos, en cuanto a ayunos, flagelarse, golpearse, apartarse de las personas, eso no tiene beneficio, dice. Ahora está bien ayunar, pero algunos hermanos hacían tales cosas, ¿verdad? De ahí nace el monaquismo, los monjes y las monjas se apartaron, ¿verdad? Y se fueron a lugares donde ellos dijeron, bueno, si nos apartamos de tener relaciones con la otra gente, ya no vamos a pecar. Hermano, el pecado está en nuestro corazón. Usted puede estar solo en un lugar y su mente puede, ¿verdad?, hacer e imaginarse muchas cosas que son incorrectas. Es lo que él está diciendo. No tienen valor en contra de los apetitos de la carne. O sea, si usted no trabaja en su corazón, en controlar sus apetitos sensuales y sexuales, aunque usted esté en un lugar apartado, ¿verdad?,
no van a poder funcionar en contra de la carne, de la naturaleza pecadora, porque no pueden, porque están basadas en obras del hombre, en cosas del hombre. Número 4. El verdadero acercamiento a Dios entonces es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las reglas y los rituales del Antiguo Testamento solo eran sombras del verdadero acercamiento a Dios. Es lo que dice el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, déjeme leerle este pasaje en la Nueva Versión Internacional. Lo explica mejor. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. O sea que el punto es este. Solamente en Cristo, ¿verdad? Podemos encontrar esa satisfacción y ese requisito. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo perfecto de Dios. Él es el único que pudo guardar las reglas de la ley. Él es el único que pudo cumplirlas. Él dijo, yo no vine a abrogar, yo no vine a derribar, yo no vine a anularlas, vine a cumplirlas. Él las cumplió. ¿Por qué? Porque Él era sin pecado, Él era perfecto, Él es perfecto. Y una vez que Él las cumplió, ya no hay necesidad. Mira, es como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el famoso Cordero Pascual. Cuando la nación de Israel salió de Egipto, ofrecieron un cordero. Ese cordero, ¿verdad?, fue sacrificado y pusieron la sangre en el poste de la puerta y cuando venía el ángel de la muerte, veía y cruzaba. Ahora, eso estaba apuntando a ¿quién? A Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad?, ya no va a recibir muerte eterna. Va a morir físicamente, pero va a estar eternamente con Dios. Ese Cordero apuntaba. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Cristo venir a él, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único. Todas esas reglas y rituales, mis hermanos, no nos ayudan, no nos permiten relacionarnos de una manera correcta con el Señor Jesucristo y con Dios. Cristo Jesús debe de ser el centro, la concentración de nuestras vidas. Pablo nos dice, debemos de vivir, debemos de movernos y tener nuestra fe puesta en Él. Él es nuestro modelo. Él nos ha mostrado cómo vivir la vida en Cristo Jesús. Todo, dice esto, es una sombra de las cosas que estaban por venir y la realidad se halla en Cristo. Estos hermanos tristemente habían sido engañados. Estos hermanos tristemente, ¿verdad?, estaban apartándose de la verdad que es en Cristo Jesús. Y eso puede ocurrirnos de la misma manera a nosotros. Tal vez nosotros, mis hermanos, no estamos en rituales, pero recuerde, hay filosofías que en este día nos están enfrentando y que pueden apartarnos de la realidad de Dios. Como decía yo, puede ser la evolución, puede ser, ¿verdad?, el legalismo, puede ser, mis hermanos, ¿verdad?, la revolución sexual, puede ser, ¿verdad?, el socialismo, el comunismo, el capitalismo, aún, ¿verdad?, la psicología, puede ser las diferentes maneras de pensar, las corrientes. Todo eso viene y trae a nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, un reto. Pero por eso se nos ha dado la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que nosotros obviamente estamos completos en el Señor Jesucristo. Y en conclusión, recuerde pues lo que Pablo está diciéndole aquí a estos hermanos, nos lo repite a nosotros. Cristo es
nuestro único acercamiento a Dios. No es por hombres, no es por espíritus, ¿verdad? No es por experiencias, solamente en Cristo Jesús. Cristo, mis hermanos, es nuestra única aceptación por parte de Dios. En Él estamos completos. Él, ¿verdad? Cuando dijo consumado es, ha completado la obra, ¿verdad? Que nadie podía completar, y en Él estamos, ¿verdad? Aceptos delante de Dios. Debemos de centrarnos, pues, en Cristo Jesús, que es la única manera de poder agradar a Dios. Como dije, las reglas y los rituales del Antiguo Testamento eran sombras de lo que había de venir. Apuntaban a algo mayor, y eso mayor es Cristo Jesús. Dios usó esos eventos, esas ceremonias, para que los hombres pudieran ver más allá y pudieran entender que había algo más. Eran una sombra, dice, de lo que había de venir. La sustancia es Cristo. Y solamente en Cristo podemos encontrar, mis hermanos, esa satisfacción, esa seguridad absoluta que nada más nos la da Cristo. Recuerde, las reglas y los rituales nunca van a satisfacer el corazón del ser humano de una manera permanente. Solamente Cristo Jesús puede ofrecernos esa paz, ese acercamiento a nuestro corazón. Él es el único que puede satisfacer nuestros apetitos. Él es el único que puede acercarnos a Dios. Si Cristo mora en usted, si usted conoce a Cristo Jesús, usted está completo y no tiene que agregarle nada a la obra que Él ha hecho por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Él es Dios, Él es Señor, y en Él estamos completos. Con eso en mente vamos a despedirnos. Padre, una vez más, te agradecemos, Señor, porque, Padre, no debemos ya de seguir a hombres, ni rituales de los hombres, ni Padre, no hay ángel, no hay espíritu, no hay nada, Señor, que pueda ofrecernos algo mejor que lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Gracias porque ahora nosotros, si nos mantenemos en Cristo, estamos completos, y Padre, ahora podemos llegar a ti, porque Él es quien nos ha acercado, quien por medio de su muerte en la cruz del Calvario, pues nos ha ahora hecho aceptos ante ti. Gracias por ello. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Una vez más, les agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.